Bueno, muy buenas noches con todos. Eh, También, una vez más, por mi parte, darles la bienvenida a este curso, el cual se denomina como parte básica, en este caso hablando como primer módulo, Inducción BIM aplicada en habitaciones urbanas, ¿no? Este curso está directamente enfocado para que nosotros podamos intervenir en un proyecto aplicando esta metodología, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta que cuando entendemos este concepto BIM, no se refiere directamente a modelado, ¿no? Sino de que hay una gran cantidad de actividades, coordinación, gestión detrás de un modelado en el cual puede completar o complementar para lo que ya se entregaría como un servicio, ¿no? Para desglosarme de aquí un poco más y poder comentar sobre ello, primeramente me presento, yo soy el ingeniero Junior Chapoñán, el cual vengo especializándome sobre esta metodología y la cual ya vengo aplicando dentro de GVR Peruvian Engineers desde hace ya poco más de 3 años, en el cual actualmente vengo desarrollando como coordinador BIM para proyectos de infraestructura lineal y edificaciones, ¿no? Asimismo con, bueno, las certificaciones correspondientes, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, para poder comenzar un poco la interacción de esta clase y lo que tengo programado para conversarles el día de hoy, la cual es un poco más conceptual, temas de fundamentos y demás, pues vamos a hablar un poco sobre la introducción, niveles de desarrollo, tipos de usos, todo hablando sobre buenas prácticas de modelado y un poco sobre la experiencia en realidad virtual, ¿no? La cual dentro de GVR la hemos estado implementando para que se pueda complementar a las actividades de coordinación, un poco de la supervisión y más que nada, sobre todo para la compatibilización. Entonces, primeramente, lo que nosotros queremos entender o lo que necesitamos entender, si es que en todo caso es la primera vez que estamos afianzándonos con este término, por más que lo hayamos escuchado alguna que otra vez, nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que significa BIM, ¿no? Lo cual acá lo menciona. Miren, nosotros estamos bajo la NTP, hablando de la ISO 19650, que básicamente ya habla sobre las primeras interacciones o inducción BIM dentro de los proyectos. Básicamente, para que ustedes puedan tener una noción de qué tan bueno, qué tan implementado está BIM dentro de los proyectos de hoy en día. Miren, nosotros ya venimos implementando todo esto de la metodología BIM ya desde hace un par de años, ¿no? Primeramente, tenemos en cuenta de que en todo país, en toda localidad, siempre y prioridad se le va a dar a la capital. Es decir, que las primeras interacciones con BIM siempre se han dado dentro de Lima y poco a poco se han ido ya afianzándose este tipo de términos para lo que ya vendrían a ser los distintos distritos de cada departamento. Entonces, para nosotros, desde hace un par de años, esto ha sido ya la novedad, ha sido un poco más de lo que es esta visualización 3D, esta tecnología aplicada dentro de un expediente, dentro de un proyecto, para lo cual años atrás esto ya se estaba viendo dentro de la capital. Pero actualmente esto ya es una realidad y se tiene ya una proyección dentro de aproximadamente el 2030 o quizás un par de años antes, de que esto ya venga a ser un requisito, una necesidad para lo que son la ejecución ya de proyectos, ya sea inversión pública o privada. Entonces, sí o sí, nosotros necesitamos saber con esta proyección qué es lo que significa esta metodología, a qué es lo que apunta y qué es lo que obtengo yo con esto. Porque en muchos casos, y ya bueno, la gran mayoría lo puede saber, de que como tal, bien cuando uno lo escucha por primera vez, es su primera interacción con este término, simplemente lo afianza con lo que es un modelo 3D. Y un modelo 3D no necesariamente es
la representación visual para que se vea bonito o para que simplemente pueda generar un renderizado, una vista de la cual yo no tengo el 2D, ¿no? En parte sí, pero para que nosotros podamos entender esta utilidad de BIM, nosotros tenemos que conocer cuál es el propósito de modelar algún elemento en 3D, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con esta definición, acá me comenta que BIM es el uso de una representación digital compartida de un activo construido. Esto básicamente quiere decir de que de algún elemento, por ejemplo, imaginemos que estemos en alguna edificación, la parte estructural, estemos modelando columnas, vigas, placas, cimentación. Lo que básicamente dice es de que nosotros representamos lo que nosotros vemos en un plano ya dentro de un ambiente o dentro de un espacio 3D, pero que también esto dice, ¿por qué significa compartida? Porque cuando nosotros trabajamos una especialidad, no necesariamente nos enfocamos en una y luego pasamos a la siguiente. Podemos trabajar en simultáneo algunas que otras especialidades porque en conjunto con ellos nosotros vamos a tener que coordinar sobre qué es lo que está pasando en la interacción entre una con otra. ¿Por qué? Porque esta es básicamente una pequeña simulación de lo que ya se vendría a ejecutar. Entonces, nosotros necesitamos saber qué elementos posiblemente pueden generar algún conflicto, un colapso o ya directamente una incompatibilidad. Entonces, para nosotros conocer eso, tenemos que tener en cuenta que toda la información que estamos haciendo es compartida entre los propios, en este caso, denominados modeladores, que son los encargados de hacer cada una de estas especialidades dentro de algún programa en específico que generalmente sea en Autodesk, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué quiero ir con esto? De que si yo me encuentro realizando, por ejemplo, instalaciones sanitarias, viene mi compañero, el cual puede estar desarrollando instalaciones eléctricas, yo tengo que decirle, mira, en el segundo piso he cargado tu modelo dentro del mío, pero estoy viendo, por ejemplo, que en esta losa está chocando mi red de alcantarillado, mi red de desagüe, con por ejemplo, tu red de tomacorrientes, ¿no? Entonces, ahí entre coordinación, obviamente siempre tiene que estar alguien que respalde esa observación, que lo podría hacer fácilmente un coordinador BIM, en donde estas dos personas estos dos modeladores dan su punto de vista, dan su observación y el coordinador es el que toma la decisión por cuál es la que se le da prioridad para que se respete y se mantenga, ¿no? Para este caso, pues obviamente el que se tiene que adaptar sería el modelador que está haciendo la red eléctrica, porque la red sanitaria, como tiene pendiente y tiene un mayor diámetro, pues obviamente va a ser un poco más difícil de adaptarse a una tubería eléctrica, ¿no? Entonces, es así como un poco puede funcionar el flujo y que también se pueda entender de que no solamente es entre estas dos especialidades, ¿no? Sino en todo en general, pero que al final es una forma de resumir cómo uno desarrolla este tipo de modelado y no es solamente, allá yo agarro el plano, empiezo a dibujar todo bonito en 3D, lo cierro y lo entrego. No, es todo un proceso, pero que poco a poco vamos a ir conociendo conforme se nos tenga esta información. Bueno, nos dice que también es para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, ¿no? Esto se da más que nada, les repito, cuando ya entramos un poco más en un porcentaje de modelado ya avanzado. Por ejemplo, nosotros estamos en la responsabilidad de entregar, o bueno, de generar ciertos entregables cada cierto tiempo. Porque imagínense también de que, bueno, yo, por ejemplo, avanzo hasta cierta fecha, ¿no? Por ejemplo, tengo mi modelo 2 semanas. He hablado algunas observaciones con mi coordinador, pero en 2 semanas ya culminé mi especialidad, por ejemplo. Pero ahora, ahí está, yo no puedo decir, ahí está, toma, ahí está mi modelo, yo lo cierro y eso es todo lo que tengo por hacer. No. Lo que yo tengo como responsabilidad es entregar hasta lo que me han pedido, correcto, pero ya la parte de coordinación, pues tiene que establecer ciertas fechas en donde nosotros podamos tener como un plazo para una primera entrega. Esa primera entrega se evalúa, se supervisa y obviamente
se gestiona para ver que todo esté cumpliendo con los estándares o requerimientos que nuestro cliente me está solicitando como parte de modelamiento y como parte de compatibilización BIM dentro de su expediente. Una vez yo tenga todo esto, pues obviamente yo puedo sacar algunas observaciones porque todos sabemos acá que como tal el factor humano no es perfecto, ¿no? Por más que estemos operando un programa que me pueda arrojar resultados directos, pues obviamente el error por parte del modelador puede existir. Para este caso, nosotros tenemos que generar este tipo de entregables para que en cada cierto tiempo, pues obviamente pueda pasar por una revisión, se detecten estas observaciones, se corrija, pase a un segundo entregable y de aquí en esto ya se rige si es que esta puede ser una fase final o tenemos que generar un tercer entregable por algunos aspectos mínimos que podamos haber encontrado y que se pueden obviamente solventar. Pero esto es lo que hace un modelo que poco a poco vaya teniendo más eficacia, más eficiencia y obviamente se pueda tener un poco más de precisión, se acerque más a la realidad de lo que vamos a encontrar con un metrado ya posterior o para una elaboración de algún presupuesto, obviamente hablando de un expediente, ¿no? Luego acá también nos menciona con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de decisiones. Y esto es básicamente a lo que yo les estaba comentando. De que cuando nosotros podamos tener y decir, mira, ya me pasó el modelo de estructuras, ya me pasaron el modelo de arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, eh, de estructuras, por ejemplo, también. Entonces, yo una vez tenga todos esos modelos, se genera el famoso llamado modelo federado. Un modelo federado es básicamente generar todas las especialidades en un mismo entorno para que todas estas puedan tener un flujo de colaboración multidisciplinaria, pero también con el fin de nosotros poder detectar alguna incompatibilidad o interferencia entre estas mismas. Ahora, después de todo ello, se procede a un primer entregable, pero este primer entregable yo puedo tener ciertas observaciones para decir, mira, se va para una segunda entrega, actualicemos. En la segunda entrega está todo bien, perfecto. Entonces yo ya estoy diciendo que todo ese modelo es confiable y eso obviamente está listo para ser publicado. Listo. Entonces se va presentando todo ello en reunión, obviamente también con lo que vendría a ser la parte que se ha encargado de brindar este servicio, en este caso un cliente, y pues obviamente serán ya requerimientos adicionales que él diga, no, mira, la verdad, yo quiero esta red de un color o quiero que sea, por ejemplo, que se vea de este material y aspectos ya mínimos que comprenden un poco más al detalle estético. Pero por lo demás se está cumpliendo con dejar la parte de diseño plasmada en un entorno 3D, pero que esté cumpliendo con todos los estándares que se están estableciendo desde un inicio. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que podemos resumir un poco como lo de BIM. Ahora, nosotros tenemos acá las famosas dimensiones BIM. Y esto también va para muchos que probablemente solamente conozcan la parte 3D, ¿no? La geometría mayormente dicha. Eh, Miren, las dimensiones BIM comprenden, no es que exactamente de un modelo exista una cuarta dimensión, un quinto, una sexta y una séptima, ¿no? Sino de que hablando necesariamente como BIM existe hasta la séptima dimensión, pero que las mayormente usadas son la 3D, 4D y 5D. Primeramente, hablando de la 3D, la geometría. Como ustedes pueden ver acá, la descripción me dice que habla sobre un modelo tridimensional de objetos y espacios, ¿no? Pues nada más sencillo que decir de que un diseño 2D pasa a ser 3D. Pero ahora aquí ya hablamos un poco más de la parte 4D y se refiere a tiempo. Según la descripción me dice que es una secuencia de construcción, básicamente,
una planificación. Y esto básicamente a lo que yo conozco como expediente, ¿qué es lo que yo puedo afianzar? El cronograma de obra. Nosotros tenemos en cuenta que a la hora de aplicar BIM no solamente tenemos un modelo, ahora sí ya empezamos a conocer un poco más de las funciones que pueda tener esta metodología. ¿Y cuál es? El cronograma de obra. Existe un programa el cual se llama Navisworks, en el que se encarga de generar un modelo federado, es decir, que pueda cargar todos los archivos de forma multidisciplinaria para poder tener una compatibilización BIM. Pero a partir de ello yo también puedo generar un cronograma. Gracias a toda esta recopilación de todos los elementos de cada especialidad, yo puedo decirle, ah, ya, mira, por ejemplo, de esta partida agarra tal elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, les podría decir, para la partida de acero grado 60 por ejemplo, hablando en cimentaciones. Entonces, dentro del entorno de Navisworks, yo puedo agarrar, por ejemplo, seleccionar solamente las varillas que corresponden a las cimentaciones, ya sean vigas, cimientos, zapatas, sobrecimientos y todo lo demás. Entonces, yo le puedo agarrar todos esos elementos de acero y decirle ya, mira, todo esto lo que he modelado se va a vincular directamente a esta partida. Y es así en donde el flujo se va entendiendo un poco más como el entorno BIM. Porque ¿de qué me sirve a mí modelar tanto si al final voy a agarrar el S10 o el MS Project para generar lo que ya habitualmente conocemos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la parte 5D, que corresponde a costos. Básicamente, presupuestos y cantidades vinculadas. Aquí para nosotros generar el presupuesto, comúnmente conocemos ya el S10, pero también existe el programa Arquímedes, existe el programa Delphin Express, el cual, ¿por qué están directamente congeniando con este entorno BIM? Es de que estos dos programas en específico me permiten a mí cargar un modelo 3D directamente de Revit. Y yo al cargarlo aquí, pues obviamente yo puedo decirle, mira, de este elemento lo mismo que pasaba con Navisworks para el 4D, lo mismo pasa para el 5D con Archimedes o Delphin Express, de que yo básicamente le puedo decir, mira, de este elemento va para cierta partida con tal metrado. Obviamente yo no voy a digitar el metrado. Para esto es la función de estos programas, de que me puedan un poco compatibilizar con lo que ya yo tengo. Entonces, aquí va un factor muy importante de modelamiento. Cuando nosotros estemos haciendo ya sea cualquier elemento, por ejemplo, tengamos un pequeño pórtico, ¿no? Una viga y dos columnas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que puedo hacer acá es básicamente, y apréndanse esta palabra, parametrizar cada uno de estos elementos que yo voy creando. Y no solamente para eso, sino para todos en general. Por ejemplo, para una columna. ¿A qué me refiero yo con parametrizar? Con darle la información necesaria que me va a servir tanto, por ejemplo, que lo estoy modelando dentro de Revit, como para lo que yo pueda exportarlo para otros programas. Entonces, por ejemplo, ¿qué información? Puede ser, por ejemplo, el F', puede ser, ¿qué más puedo sacar de concreto? Por ejemplo, el volumen y así información adicional que yo pueda tener respecto a este elemento en específico, que podría ser una columna, lo mismo para una viga y lo mismo para la otra columna, ¿no? Entonces, toda esta información directamente a la hora yo de cargarla, si yo le digo, por ejemplo, que para la partida de metrado de concreto en columnas, yo quiero que seleccione todas las columnas, por ejemplo, del primer nivel, las va a agarrar y va a automáticamente detectar todos los parámetros que yo he dejado cargado en cada una de ellas. Y en cada una de ellas, por ejemplo, yo ya tengo su volumen. Entonces este volumen me va a servir para el metrado de concreto. Y ahí yo ya estoy generando un proceso partiendo desde una parametrización hasta directamente una exportación hasta otro archivo, el cual me está sirviendo, ¿no? La parametrización es muy necesaria, es fundamental en cualquier aspecto porque lo podemos ver y nos puede servir tanto los programas que usemos en el 5D como en el 4D.
Cuando hacemos una revisión general, porque obviamente recuerden que cada modelo 3D lo está generando un modelador, pero el que se está encargando de revisar va a ser un supervisor, va a ser un coordinador, hasta posiblemente el líder BIM, ¿no? Pero por lo general les puedo decir que está entre el coordinador, el supervisor y el gestor BIM. Entonces, para que nosotros podamos tener, o bueno, poniéndonos nosotros en el caso de coordinadores, nosotros tenemos que tener la información necesaria a la mano. No es que vayamos a decir, por ejemplo, tengamos una presentación, ¿no? Estamos en una reunión, en una sesión en donde estamos con la parte del cliente, con, inclusive con su proyectista, y me viene a preguntar, por ejemplo, a decir, ingeniero, ¿me puede comentar, por ejemplo, este ambiente? Cuál es el volumen de estas columnas o cuál es el F'C, la resistencia al concreto con la cual se está trabajando. Entonces, obviamente yo tengo que darle la respuesta necesaria para que se pueda cumplir esta función, ¿no? Y obviamente yo no voy a decir, por ejemplo, ah, no, eso lo hizo el modelador, ¿no? Él sabe cómo hacerlo. No, para nada. Todo esto en torno BIM sirve para que toda la información esté cargada directamente dentro de un modelo federado. Y este modelo federado va a cumplir o va a contener todas las especialidades juntas para que cada una de estas especialidades, perdón, tenga sus elementos que estén parametrizados y que a la hora de que nosotros podamos tener alguna sustentación, alguna presentación o alguna reunión en específico, pues podamos ahorrarnos el tiempo de poder abrir un modelo, ver qué es lo que compone, qué es lo que contiene. Por ejemplo, si estamos hablando de tuberías, qué marca es, si es de PVC, si es de hierro dúctil, qué diámetro contiene. Entonces, todo eso de ahí tenemos que directamente contar la información a la mano cuando estemos en este tipo, básicamente de reuniones, ¿no? Ahora, si ya estamos hablando, por ejemplo, la parte 6D y 7D, acá 6D básicamente ya hablamos un poco de la parte ambiental, ¿no? La sostenibilidad, el beneficio, el factor contraproducente que puede ser al ejecutar este proyecto. Y hablando ya de la parte 7D, que habla del mantenimiento y ciclo de vida, pues esto ya se refiere directamente de que una vez esté todo ejecutado el proyecto, pues se puede seguir aplicando BIM, pero ya para la parte de mantenimiento o operabilidad en los próximos años, ¿no? Manteniendo su ciclo de vida mínimo obviamente que requiere cada proyecto. Pero por lo demás, les repito, lo más general posible o que lo más comúnmente se ve es siempre el 3D, el 4D y el 5D. El 6D y el 7D, la verdad, y les soy muy sincero, en pocos casos los he visto. ¿Que los he trabajado? Sí, pero de que en pocos casos es muy operable este tipo de dimensiones. Hasta ahí, ¿alguna consulta que ustedes puedan tener? ¿Está todo claro? ¿Algún comentario o alguna experiencia que deseen mencionar? De todas formas, también les estoy dejando habilitado el chat para que también puedan comentarlo, no necesariamente para que ustedes puedan comentarlo por micrófono, sino de que también puedan escribirlo y yo también, conforme vaya realizándose la sesión, voy revisándolo. Y pues obviamente si tuviesen alguna consulta también por ese medio voy a estar revisándolo, ¿no? Sin ningún problema. Perfecto, Fernando, me dice que está todo claro. Entonces, procedemos con la siguiente diapositiva. Aquí ya vamos a hablar un poco de los niveles de desarrollo BIM. Los niveles de desarrollo básicamente se componen de dos aspectos. Uno es el LOT, que es el nivel de detalle, solo que son siglas en inglés, y nivel de información, LOI. LOT básicamente significa Level of Detail y nivel de información es Level of Information. Pero nosotros ya sabemos que son básicamente cuando hablamos de nivel de detalle hablamos LOT y LOI siempre. Por más que sean siglas en inglés, son las mayormente común conocidas en cualquier aspecto cuando hablamos de los niveles de desarrollo BIM. Entonces, aquí solamente les voy a dar un poco, bueno, un poco del ejemplo de cada uno de ellos, de cada uno de estos niveles,
pero también vamos a verlo desde la perspectiva hablando de que cómo estuviésemos creando una edificación o también, en este caso, para la parte de vías, ¿no? Porque a nosotros nos compete ambas situaciones. En este caso, para habilitaciones urbanas, el modelo federado en conjunto ya una vez culminado lo vamos a ver al nivel de lote. Así que también lo que más me interesa es que puedan aprender o puedan tener en claro los niveles, en este caso hablando directamente de vías. Pero de todas formas hay que tener un criterio para poder mencionarlo dentro de edificaciones, ¿no? Entonces, vamos a ello. Miren, acá me menciona el nivel de detalle. Y aquí básicamente tenemos una representación gráfica de cada uno de estos niveles. En total, nosotros podemos saber que existen, de forma general, el lot 100, el lot 200, el lot 300, 400 y 500, ¿no? De esto, nosotros ya sabemos que podemos encontrarlo también como si fuese el lot 1, 2, 3, 4 y 5. Hay algunos archivos, algunos informes, expedientes que lo mencionan a veces como 100 o a veces como uno y así sucesivamente con todos los demás, ¿no? Pero que es básicamente lo mismo. Entonces, miren, para el Lot 100, hablando en edificaciones, como ustedes pueden ver este gráfico, tenemos un concepto básico genérico de lo que podría ser una edificación, que básicamente tenemos un sólido conceptual que solamente me brinda el área y la proyección que pueda tener entre hasta el final del último nivel. Entonces, esto es lo más genérico posible que nosotros podamos contar como nivel 100 dentro de edificaciones. Cuando pasas al lot 200 es como para decir, ah, ya bueno, ya no necesito solamente una parte conceptual. También necesito que aunque seas, por ejemplo, conceptual, tenga muros, también pueda contar con losas, pueda contar con techos. Esto es lo que me conviene a mí, ya sea en los diferentes niveles, pero que a mí me sirva como un poco más de detalle. Entonces, bueno, como parte de los 200 ya sé qué es lo que puede implementar. Pero ahora digo, no, esta información no me basta, yo quiero que tenga un poco más de detalle, entonces me voy al lot 300. Y el lot 300 ya está contando con básicamente los modelados de columnas, placas, columnetas, hasta las propias vigas, viguetas. Pero aquí hay un punto clave, miren. Si es que ustedes se pueden dar cuenta en este pequeño gráfico que tenemos acá, existe una variación notable entre el lot 300 y el lot 400, ¿no? La variación es muy notable. ¿Cuál podría ser, ingeniero? Aquí ya hablamos un poco más de detalle, por ejemplo, en que los muros puedan tener el nivel de detalle que pueda tener como si estuviésemos ya implementando como material el ladrillo, los acabados, toda la parte adicional también de arquitectura que puede complementarse, que también podamos tener ambientes como balcones, azoteas, sótanos y demás. Pero que esto también lo podemos ver dentro del lot 300, porque el lot 400, a diferencia también del 300, es de que pueda también implementarse lo que es la famosa armadura estructural o simplemente modelar el acero, ¿no? Pero como les digo, hay diferentes detalles, más que nada estéticos, que el lot 400 lo comprende y que no lo tiene el 300. Del 300 al 400, básicamente el nivel de detalle es mucho, este, es mucha la diferencia o muy notorio, en donde en la mayoría de casos, si es que tú quieres pasar de un lot 300 a un 400, hablando de la parte monetaria, resulta muy caro, porque obviamente el nivel de detalle entre la comparación de uno con el otro, pues obviamente sí se nota, se refleja más que nada
a la hora de compatibilizar el modelo y tener este modelo federado, pues todos estos detalles son muy notorios cuando nosotros trabajamos entre un lot 300 y 400. Pero supongamos en este caso que comúnmente estamos en una habilitación urbana. Por lo general, y desde ya les digo que nosotros utilizamos el lot 300 porque las habilitaciones, como ustedes ya pueden conocer, se trabaja al nivel de lotes. A menos que estemos trabajando con un condominio, ya podemos implementar un poco más este tema de las edificaciones. Pero si no, estamos trabajando con el lot 300. Ahora, pongámonos en ese caso, que estamos trabajando con un condominio y nos están solicitando que aparte del terreno también modelemos cada una de estas edificaciones, ¿no? Que por lo general es cuando las áreas típicas, ya sean de 90 metros cuadrados, más o menos, pueden ser de uno o dos pisos, pues obviamente van a ser viviendas típicas, ¿no? Las cuales pueden ser réplicas una de otra, pero que a pesar de eso, el lot 400 comprende una diferencia un poco más notoria. Pero yo estoy poniéndome en plan de que voy a requerir de que esto tenga tanto nivel de detalle. ¿Me hago esa consulta? Pues obviamente no. A menos que sea el requerimiento de mi cliente, que obviamente esta persona me diga, mira, yo comprendo, sé qué es lo que compone un lot 400 y es lo que yo necesito. Necesito que lo hagas sí o sí. Bueno, tengo que hacerlo. Pero ahora, si el cliente me dice, a ver, Junior, explícame cuál es la diferencia entre los 300 y 400, qué es lo que voy a ver y qué es lo que no voy a ver, mi ingeniero, como parte de habilitaciones urbanas, usted va a ver todo lo que yo o todo lo que usted me ha brindado como expediente. Va a ver las redes sanitarias, eléctricas, va a haber vías, va a haber la parte de arquitectura, sus parques, todo lo demás. Pero enfocándonos en la parte estructural de las edificaciones, un poco el detalle va a cambiar. ¿Por qué? Este lot 400 lo que me puede brindar es el acero, es el detalle un poco más de los acabados, ambientes que anteriormente no estaba considerando, ahora los voy a considerar y un nivel básicamente también de información adicional que los otros no lo va a comprender. Así que conociendo todo esto me dice, ah, ya ingeniero, pero ¿usted qué me recomienda? Mira. Cuando ya estamos interviniendo con edificaciones, lo que a mí me conviene es agarrar la parte de acero que los 400 tiene. Pero yo no quiero hacer todo lo que compone el lot 400. Entonces, es ahí donde existe un pequeño derivado entre ambos, generados básicamente internamente un lot 350, en donde compete lo mismo que el lot 300, pero también incluye lo que es la armadura estructural, es decir, el acero, ¿no? Y algunos pequeños detalles adicionales, pero que obviamente el O350 lo va a avalar. Ahora, este nivel de detalle también se puede regir no solamente para este caso estructural. Por ejemplo, cuando estamos hablando de alguna otra especialidad, por ejemplo, instalaciones eléctricas, estamos hablando, por ejemplo, no sé, de alguna subestación. Nosotros no vamos a representar cada uno del nivel de detalle en el cual está plasmado o bueno, lo que ha plasmado el proyectista en sus planos de diseño eléctrico, ¿no? A nosotros no nos conviene que podamos gastar tanto tiempo en este nivel, en estos niveles de detalle, porque obviamente una, el lot no lo interviene y otra que también, como estamos trabajando bajo un plazo en específico, tenemos que regirlos y el tiempo tiene que estar establecido para que todo esto se pueda cumplir y también esos modelos puedan pasar por una serie de revisiones, que todo esté conforme. Y con todo ello, pues obviamente ya calculando a primera instancia, yo digo, el tiempo no me va a dar, entonces yo te plasmo que el O350 es lo suficiente y es lo que tú necesitas, nada más. ¿De acuerdo? Obviamente estoy hablando con lo que vendría a ser edificaciones, pero si no lo cuento, pues obviamente créanme que el O300 es más que suficiente, porque a la hora de decir, o sea, es muy bonito decir, mira, yo utilizo el O350 o el 400 ya a lo máximo para decir, mira, si yo me apuesto por el lot 400 y le digo al cliente el lot 400, pues voy a ganar un poquito más, ¿no? A mí me va a convenir. Eso es entre comillas. Cuando tú vengas con todo el peso que tiene un lot 400 y el cliente obviamente esté en toda esa potestad de decirte, mira,
yo de esto necesito más nivel de detalle porque es tal cual lo que posiblemente la realidad me esté básicamente presentando, ¿no? Porque el LOT 400 es ya una proyección directa de la realidad, de lo que ya voy a tener. Así que es como decirle, mira, tal cual lo que ves en este modelo, lo vas a ver directamente cuando estés en ejecución de obra. Así que tengan mucho cuidado con eso cuando estén apostando por un lot en específico que obviamente no sea tan necesario. Y finalmente tenemos ya el lot 500, ¿no? El lot 500, ingeniero, si usted me dice que el 400 es básicamente ya la representación directa de lo que se va a ejecutar, ¿el lot 500 qué es? El lot 500 ya refleja directamente a lo que ya se ejecutó, los famosos llamados en habilitaciones urbanas, los famosos as-built, lo que las zonas ya ejecutadas se han hecho y a partir de ahí, por ejemplo, ya podamos intervenir nosotros, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estamos en una pequeña habilitación urbana de dos etapas, ¿no? Que sea eso, ¿no? Algo simple, algo sencillo. Tenemos la etapa uno y tenemos la etapa 2. La etapa uno ya se encargó de hacerlo una empresa, la cual estuvo interviniendo como metodología BIM, ya lo concretó, ya lo finalizó y obviamente ya se ejecutó. Entonces es ahí en donde te dicen, mira, lo que hizo la empresa número uno para la etapa uno, perdón, lo que hizo la empresa para la etapa uno no me convence tanto o siento que le faltó un poco más de compromiso o simplemente no me entregó todo a tiempo, siento que esta empresa con nosotros ya no va a trabajar más. Entonces contratan una segunda empresa para la segunda etapa, ¿no? Y por ejemplo, es ahí donde podemos entrar nosotros. Acá nosotros entramos y le decimos, mira, ok, yo voy a entrar para la segunda etapa, pero necesito que me brindes como tal del expediente los ASBIL de las etapas que ya están ejecutadas, ¿no? En todo caso, me van a brindar la información de la etapa uno para que yo como etapa 2, por ejemplo, hablando de vías, yo pueda empalmar con esta persona, o bueno, con esta etapa de lo que hizo la persona anterior o la empresa anterior para llegar yo al nivel en el cual pueda empalmar directamente a la cota, a la coordenada X, Y, Z. Y obviamente a partir de ahí yo puedo regir todo lo que voy a continuar, ¿no? Ya sea la parte vía, la parte sanitaria, la parte eléctrica y todo lo demás. Es muy importante toda esta información porque rescatar o obviamente generar toda la información desde cero va a generar un poco más de retraso, ¿no? Se puede, sí, pero teniendo ya una información as-built es necesaria. Obviamente, esto ya como as-built, es decir, como parte ya ejecutada, se le puede considerar como un lot 500. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hablar lo mismo, los niveles de desarrollo, pero ahora vamos a hablar un poco inclinado a la parte de vías. ¿Ya? Miren, como ustedes pueden ver acá, también existen los lot del 100 al 500, ¿no? Bueno, ya saben lo que comprende entre el lot 300 y el lot 400 para el famoso llamado lot 350. Pero ahora vamos a intervenirlo como si estuviésemos trabajando con vías. ¿Qué es lo que compete como lot 100? Como ustedes pueden ver, en planta tenemos dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva en planta y una perspectiva en 3D. La perspectiva en planta, hablando del lot 100, por ejemplo, me está hablando que es únicamente la creación de alineamientos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, yo tengo un alineamiento que es directamente de esta forma, pero que obviamente ya sea con curvas cóncavas o convexas, yo le he asignado esta curva, ¿no? Para lo largo de todo mi alineamiento. Y en el 3D yo puedo ver básicamente los puntos de cada de estas coordenadas, hablando desde el punto inicial, desde el inicio de la curva, fin de la curva, hasta el fin del tramo.
En el lot 200, ahí ya tengo un poco más de información. Por ejemplo, aparte de que yo ya he generado las curvas para este alineamiento, también tengo la información como que son las progresivas de cada una de estas, bueno, de estos puntos de cada alineamiento, ¿no? Lo mismo, desde el inicio de la curva, fin de curva, hasta, por ejemplo, el fin del tramo, ¿no? Y en la parte 3D, pues básicamente voy a ver más de lo mismo. Ahora ya hablando del lot 300, aquí ya tenemos un poco más de información en donde tenemos, ya, miren, nosotros tenemos esta curva, ¿no? Pero como ustedes pueden ver acá, ya tenemos como tal creada una vía. Entonces, esta vía, como dentro de BIM, ¿qué es lo que se conoce? Se le conoce como los famosos llamados corredores. Aquí, ¿en qué programa lo estamos utilizando? Aquí estamos hablando directamente de Civil 3D. Aquí en Civil 3D, una vez que nosotros hayamos creado nuestro alineamiento, acá ya tenemos con todo y el tema de lo que vendría a ser las progresivas. Por ende, también se tiene que generar en base a una superficie topográfica, y después, obviamente, de haber generado mi perfil longitudinal, lo que yo voy a tener es la creación directa de mi corredor, ¿no? Y mi corredor es la forma en la cual denomina este Civil 3D para haber creado una forma sólida representativa de lo que yo le he designado como alineamiento y como sección transversal. ¿Y a qué me refiero con sección transversal? Obviamente son los ensamblajes. Los ensamblajes es una forma representativa de alzado o sección transversal a la cual va a darle forma a mi corredor a lo largo de la cual yo le designe, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una vía, a ver, perdón, ahí está. Que por ejemplo, tengo un bombeo de 2% con cierto espesor y luego pase a un espesor un poco menor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto yo le puedo decir, este ensamblaje va a llegar hasta aquí y el resto, por ejemplo, este es el ensamblaje 1, ¿no? Y el ensamblaje 2, la diferencia va a ser que el espesor, pues obviamente sea mayor. Entonces, de aquí va a ser el ensamblaje uno y de acá para acá va a ser el ensamblaje 2. Toda esta información ya la está básicamente interactuando el lot 300. Entonces, mi corredor como tal ya va teniendo forma, pero solo estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de la carpeta asfáltica, de la base y subbase, pero cuando pasamos al lot 400, aquí ya existe una diferencia muy notoria, la cual, como ustedes pueden ver, ya no solamente tenemos el corredor, sino de que el corredor, o sea, la parte de la vía, también tenemos una superficie. Y esta superficie se ve como taludes, ¿no? Ya sea, en este caso es un talud de corte en ambos lados, pero también podemos tener talud de relleno, ¿no? De acuerdo a cómo se esté presentando el terreno natural. Y es aquí en donde, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Aprovechando un poco la del lot 500. Como ustedes pueden ver acá, miren, todo esto es el terreno natural como tal, viene directo, pero como la cota o la rasante, perdón, de mi corredor, en este caso de la vía, es un poco menor, está pasando por aquí, como es menor a la altura de mi terreno natural, lo que tengo que hacer aquí es directamente generar unos taludes de corte, ¿no? Y estos taludes de corte se van a generar como una superficie. Y posteriormente de esta superficie, por ejemplo, miren, voy a agarrar este talud, luego esta parte superior que une desde el fin de talud hasta el otro lado y cierro toda esta forma, ¿no? Así a lo largo de todo el corredor, ¿no? ¿Para qué? Porque esto va a simbolizar lo que vendría a ser mi zona de excavación, mi zona de corte. Entonces, hasta ahí yo ya tengo el volumen, la unidad de metrados en cubos de todo lo que yo voy a excavar para poder generar esta vía.
Entonces, con ese criterio, yo ya puedo decir de que aparte en el load 400 de poder generar mi corredor, puedo decirle de que o bien tengo un talud de corte o tengo un talud de relleno, ¿no? Eso va a depender del terreno con el cual estemos trabajando. Puede que en un lado tengamos relleno, puede que en el lado opuesto tengamos este corte, o puede que sea similar o igual en ambos lados. ¿De acuerdo? Finalmente, llegando al lot 500, ya básicamente ustedes saben que son los famosos as-built, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven una red sanitaria. Que ustedes la red sanitaria no la puedan haber hecho aquí, obviamente que se puede, pero estamos hablando netamente de vías. Entonces, como les repito, toda esta red sanitaria, por ejemplo, estos pequeños elementos son buzones. A ver, vamos a marcarlos ordenadamente. Estos son los buzones. Y el trazo, obviamente, es la tubería, ¿no? La matriz. Entonces, toda esa red sanitaria yo la puedo crear a partir del lot 300, ¿no? Esto va dependiendo el nivel de detalle conforme va aumentando. La más genérica en el lot 300, mucho más detalle en el 400, y así yo la haya trabajado en lot 300, una vez que se haya ejecutado pasa automáticamente a ser lot 500. Entonces, yo estando en el lot 500, yo ya puedo encontrar todo esto, ¿no? Cosa que es la información que a mí me van a brindar como as-built. Si yo estoy ingresando, poniéndose en el ejemplo anterior, para una segunda etapa, la empresa que está requiriendo mis servicios necesita brindarme toda esta información para yo poder empezar a implementar la metodología BIM para la etapa número 2, ¿no? La cual me corresponde. Pero ahora hay que tener en claro que ellos directamente han contratado un servicio. Han hecho, obviamente, ya una compatibilización BIM con otra empresa. Entonces, eso les ha costado, pues, ¿no? Eso ha sido un desembolso, pero obviamente todo esto no nos lo van a pasar de primera instancia y nunca se nos pasan, la verdad. No es que yo para poder conectar o, bueno, realizar los empalmes con la etapa anterior, a mí me brinden toda esta información de modelado 3D, ¿no? Esto no me lo brindan para nada, pero ¿qué es lo que me brindan? Lo que ellos hicieron como planimetría, pero esta planimetría ni siquiera como perfil longitudinal ni nada, a veces nos pasan como explotado ya como líneas, como descompuesto, ¿no? Como polilíneas y demás, y nosotros tenemos que volver a generarlos. Entonces es ahí donde radica un poco la diferencia, que tenemos que continuar con estas zonas de empalmes, ya sea para sanitarias, para las demás especialidades, pero que toda esta información nos tienen que brindar, ya sea en 2D o en 3D, de la forma que ellos la crean conveniente, que en su mayoría les repito que es en 2D, pero que sí o sí nos va a servir de ayuda para nosotros continuar, ¿no? A ver, lo voy a leer un poquito más, así. Miren, posiblemente quizás no se haya visto bien, pero les mencionaba que esto eran los buzones y lo demás ya vendría a ser directamente la red matriz, ¿no? Entonces, lo que yo les decía era de que cuando nosotros estamos trabajando ya con una etapa as-built, ¿vamos a recibir la información? Sí, pero en su mayoría es en 2D. Luego nosotros tenemos que plasmarlo en un modelo 3D, luego compatibilizarlo y bueno, después ya de una serie de revisiones, observaciones, pues ya se procede a entregar, ¿no? Pero tengan en cuenta una cosa, cuando ustedes estén trabajando en cualquier especialidad, ustedes siempre tienen que revisar la información que se les está brindando. ¿Por qué? Porque el cliente te puede decir, mira, yo quiero esto, 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 pero la información no la avala. Entonces, si a mí me están pidiendo que haga un sinfín de cosas y me están brindando la información a las justas de un plano eléctrico, sanitario y de vías que ni siquiera están terminadas, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces,
Ahí está el punto base. Cuando ustedes empiecen a plasmar esta metodología, tienen que revisar que cuentan con toda la información a la mano. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener a la mente, ah, ya mira, conforme a lo que tú me dices que vas a hacer, yo me demoraré aproximadamente un mes, ¿no? Para esta etapa de tal habilitación urbana. Perfecto, quedamos en un mes, listo, cerrado. Ahora, pero él te dice, mira, yo la verdad, en estos momentos nos falta cerrar todavía el expediente de instalaciones, eléctricas, así que, vamos manejando un poco ese tema, pero por el momento voy avanzando con las otras especialidades. Correcto, voy avanzando y ya terminé. Ahora yo necesito de esa especialidad. Me dice, no, la verdad, espérame unos días más y ya. Bueno, lo esperas, se aplaza un poco más el tiempo y ten en cuenta que tú tienes un cronograma que respetar, no una fecha límite que respetar. Tú en su momento pactaste que iba a ser un mes. Hay que tener en consideración que en muy pocos casos siempre el cliente va a decirte, sí, mira, tienes razón, yo me demoré. Tengan en cuenta que si ustedes generan una ampliación para este tipo, este, de cronogramas ya pactados, pues obviamente significa una remuneración adicional. Entonces, ellos en su vida van a querer perder. Así que tengan en consideración desde un inicio que para básicamente evadir todo este tipo de inconvenientes, de problemas, puedan tener toda la información necesaria para lo que el requerimiento me está solicitando, ¿no? Eso es muy clave para nosotros adentrarnos dentro de esta metodología y poder decir, mira, sí, de toda esta información me voy a demorar tanto tiempo, así que estos son los entregables pactados y se pueda respetar todo desde un inicio. De que uno que otro día pues va a haber, pues sí, obviamente puede que alguna información nos falte, que se demoren un par de días, bueno, es aceptable, pero que se demoren más tiempo y que obviamente no pueda o que pueda hacer para que no cumplas con tu fecha de entrega, pues ahí ya estamos hablando directamente de que puede generarse algún tipo de inconveniente, ¿no? ¿Listo? Eh, Hasta aquí, vuelvo a preguntar alguna duda, alguna consulta que puedan tener. ¿Está todo claro? O quizás estoy siendo un poco rápido o no muy preciso en algunas ideas. ¿Me pueden ir comentando? Veo una mano levantada, sí, adelante. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En tema de habilitaciones urbanas, el tema de los ASBIL para la continuación de los proyectos vecinos, en Sí. caso de vías, ¿en qué software es recomendable que nos pasen? ¿En el Civil o en el Navisworks para nosotros poder hacer la continuidad de ese trabajo? No, claro, la continuidad es muy necesaria que sea en civil porque lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, la cota rasante a la cual vamos a empalmar y la rasante está plasmada en un perfil longitudinal. Entonces, todo eso se realiza en civil, ya sea también desde su propio alineamiento, porque es muy bien conocido que en habilitaciones urbanas, por lo general, no trazan, por ejemplo, las intersecciones. Entonces, muy posiblemente, quizás justo el empalme sea en una intersección, entonces toda esa información necesitamos registrarla para que a partir de ahí podamos trabajarla este, de forma correcta, ¿no? Y eso sería, bueno, para todas las especialidades en, que nos pasen en AutoCAD, no en otro software. Aquí es donde voy a hablar un poquito más adelante, porque cada especialidad, en este caso, yo les voy a recomendar cómo es que nosotros podemos plasmarlo y es aquí. Más adelante voy a comentarles un poco de esto, pero de forma resumida te podría decir de que cada especialidad está elaborada en un software. Entonces, originalmente en el software que ha sido elaborado es necesario que nos brinden, o muy aparte de planos y todo lo demás. Ya, bien, ingeniero, gracias. Perfecto. Por ejemplo, acá Fernando me dice, ingeniero, entonces para habilitaciones urbanas el lot que se trabaja normalmente es 300 y en ocasiones especiales 350. Correcto. Por lo general es el 300 porque una que
tenemos el tiempo necesario para poder avalar este tipo de detalle, porque vamos a encontrar, les repito una vez más, detalles mecánicos, detalles eléctricos, en donde vamos a necesitar un poco más de detalle, pero que si desde un inicio estamos estableciendo que vamos a trabajar en lot 300, pues obviamente estos detalles tan precisos no van bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Y por lo general también ellos no solicitan este tipo de requerimientos como que esté al nivel de detalle, sino de que quieren representar, por ejemplo, de forma general, las tuberías principales, la matriz de alcantarillado, la matriz de agua potable y pues obviamente en dónde desemboca todo esto, ¿no? Sí, básicamente respondiendo a la pregunta, comúnmente se utiliza el lot 300, ya si hablamos, por ejemplo, como condominios, para que se puedan hacer edificaciones, avanzamos hasta un lot 350. Pero más allá de eso, pues obviamente no. Listo. Entonces, con estas consultas absueltas, vamos a tomarnos un break nada más de 10 minutos. Estamos volviendo 8:16 y podemos continuar, ¿no? Les repito, si es que tienen alguna consulta, alguna duda o algún comentario que tengan que hacer hacia mi parte, pueden dejarlo en el comentario desde ahora, en este break incluso, y yo los voy a estar leyendo conforme esté avanzando la clase. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos unos minutos y estamos volviendo.
Bueno, ahora sí, estamos volviendo con lo que habíamos dejado anteriormente. Y bueno, para resolver alguna consulta que han dejado por el chat, me dicen, ¿en qué porcentaje varía el costo de un lot 300 a 400? De acuerdo. Miren, como tal, esto va a depender también, obviamente, de la magnitud del proyecto. Por ejemplo, enfocado aquí en habitaciones, va a depender de cuántas etapas estamos hablando y si es una sola, pues cuántas hectáreas está abordando esta sola etapa, ¿no? Pero de forma general te podría decir un aproximado que varía como un 30% de todo de toda la cotización directa que se puede hacer para este servicio. Pero más o menos ronda por ahí. Exactamente no te podría decir, pero es un aproximado. Bueno, después, por ejemplo, tenemos aquí una pequeña información sobre la ISO 19650, la cual vamos a abordar en la próxima clase un poco más a detalle, ya que aquí habla un poco más ya a la parte de gestión, a la parte de control y el procedimiento como tal de BIM. Entonces, este tema corresponde para la siguiente clase, pero es un adelanto para decirles lo que se va a comentar. Luego tenemos aquí, como dice, desarrollo e implementación BIM en proyectos. Miren, acá tenemos una imagen muy general, la verdad. Estoy seguro que más de uno quizás la ha podido ver anteriormente, pero que también representa un poco más el flujo de esta implementación BIM para un proyecto. En donde primeramente vamos a partir desde la programación, ¿no? La programación es lo mismo que puede hacer la fase de la idea, la factibilidad y demás aspectos para decir, mira, de este proyecto podemos tener lo que vendría a ser la implementación BIM, pero que también sea factible para lo mismo, ¿no? De que obviamente, como tal, nosotros no podemos abordar BIM para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Porque sabemos que es un monto notable, en donde, por ejemplo, si estamos trabajando para una vivienda que va a ser de 2 pisos, algo pequeño nada más, ¿no? Que sea menos incluso de 90 metros cuadrados. Entonces, ahí nos podemos hacer la pregunta, ¿realmente le conviene o no le conviene? Realmente no, porque no es necesario teniendo el criterio suficiente de diseño para poder realizarlo, ¿no? Entonces, más de eso, a las justas podemos hacerle un renderizado, ¿no? Lo que ya se hace comúnmente para que nosotros podamos brindarle a nuestro cliente y tenga una noción de cómo se va a ver su futura vivienda, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente implementar BIM ya sería demasiado, ¿no? Para un proyecto pequeño. Luego tenemos el diseño conceptual, ¿no? Una vez de que ya hayamos designado que se va a implementar BIM en este proyecto en específico, pues obviamente empezamos con el diseño conceptual. ¿Y a qué se refiere con diseño conceptual? Por ejemplo, en habilitaciones urbanas, nosotros primeramente tenemos que ir probando el tema de los famosos ensamblajes que nosotros hemos creado, ¿no? Esos ensamblajes, para los que no sepan, no se realizan dentro de Civil 3D, sino de un software complemento que lo descarga, que se denomina Subassembly Composer, que es este de aquí. No, perdón. Este de aquí. Subassembly Composer. Y que esto forma parte también de la programación. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos tener una forma de la cual nuestro futuro corredor va a tener, obviamente considerando las diversas capas, diversos materiales y demás que nosotros tengamos como sección transversal dentro de nuestro expediente técnico, ¿no? De la parte de diseño que nos han brindado. Entonces, esto es lo que da forma a las primeras interacciones. Como diseño conceptual, ya es poner a prueba ese ensamblaje que forme parte de nuestro corredor, ver que todo esté bien, complementar las partes de intersecciones. Las repito una vez más, es muy común que las habilitaciones urbanas
por ejemplo, el alineamiento no esté llegando hasta la zona de intersecciones, que por ejemplo las rasantes por lo mismo no se refleje entre estas progresivas y que obviamente nuestro perfil longitudinal solamente tenga un límite hasta antes de llegar a estas intersecciones. Luego tenemos el diseño detallado, ¿no? Aquí ya hablamos un poco más de cada especialidad, de que podamos poner a prueba ya cada una de estas especialidades como modelo 3D, una vez ya gestionado, una vez coordinado cómo se va a realizar toda esta metodología BIM para este proyecto, pues ya directamente pasamos a cada uno de la parte de agarrar el diseño detallado, pues obviamente plasmarlo en un entorno 3D, ¿no? El análisis, como tal, como ustedes pueden ver, fácilmente también corresponde, o sea, hasta ahí. También puede corresponder al análisis sísmico resistente, pero en este caso estamos hablando directamente de que este diseño nosotros estemos plasmándolo, pero ya directamente con el terreno natural, porque estamos ya como tal plasmando los elementos estructurales, sanitarios, eléctricos y arquitectónicos, pero sin considerar el entorno real, ¿no? Entonces es para ello que a partir de aquí vamos a considerar el tema de superficies para ver las zonas de relleno, las zonas de corte, con este tipo de representaciones gráficas que puedan ser para el subsuelo. Luego tenemos la parte de documentación. Para los que no sepan, no solamente Civil 3D, no solamente AutoCAD te genera planos, sino de que dentro de Revit también puedes generar planos. En Revit no es solamente un modelo, también puedes sacar metrados, también puedes generar este tipo de planos que se van a plotear al igual como si estuvieses realizándolos en Civil 3D o en AutoCAD, pero con la diferencia que acá puedes agarrar isométricos directamente de lo que se ha hecho en un modelo 3D, ¿no? Para ahorrarte ese proceso de generar un isométrico en base a líneas y demás. Luego tenemos la parte de fabricación. Hay que tener en cuenta que hay elementos que nosotros directamente no vamos a tener como parte comercial, ¿no? Si es que a nosotros nos dicen, por ejemplo, tu tubería va a ser de PVC, correcto, ya, ya todo eso listo. Pero ahora, ¿qué pasa si te dicen va a ser tubería de hierro dúctil en algunas zonas? Obviamente eso va a ser fabricado o va a ser exportado, perdón, importado desde otro país. Entonces, para este tipo de casos excepcionales, pues obviamente nosotros tenemos que tener un registro parametrizado del elemento. Nosotros podemos generar un tubo en Revit y ya está. Pero les repito, la parametrización siempre va a ser importante. Entonces, nosotros tenemos que decirle, mira, este tubo va a ser de hierro dúctil, de tanto diámetro, y la procedencia es de tal, o se va a fabricar. Entonces, a partir de ahí, ya directamente estamos pasando a lo que vendría a ser las primeras interacciones con la ejecución, que en este caso es tener el material listo, más que nada el de fabricación, ¿no? Porque es el que con anterioridad se tiene que realizar. Luego hablamos ya la parte del 4D y el 5D, ¿no? En plena ejecución de obra, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya hemos generado un 4D, un cronograma y un presupuesto, pero obviamente ligados a lo que ya hemos modelado como parte de 3D, como parte BIM, como parte en el software Revit o Civil 3D, para poder hacerle un seguimiento a través del 4D, que es el cronograma de obra. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo un cronograma también valorizado, pues podemos decir, mira, tenemos un orden, no sé, por quincena, por semana, por mes, ya será dependiendo de lo que se haya establecido, pero que podemos tener un registro de avance, ¿no? Porque el modelo no es como tal de que acaba el servicio de modelado y ya está. Una vez ejecutándose, lo que se puede hacer este modelo es, por ejemplo, miren, eh, yo encontré, por ejemplo, una red sanitaria que estaba chocando directamente con una tubería eléctrica. Entonces, cuando yo llegue en esa zona, voy a tener un registro de decir, mira,
Hasta aquí hay que tener cuidado. eh, con esta tubería ya hemos cambiado la cota, entonces vamos a centrarnos en esta actividad en específico. Verifiquemos que todo esté correcto, solventada la observación en campo, entonces procedemos. Pero también puede ser el caso en donde, por ejemplo, estamos cumpliendo una semana de actividades, pero necesitamos un control, ¿no? Entonces, quizás, por ejemplo, hemos asfaltado hasta cierta zona, pero tenemos que colocar un porcentaje de avance. Podemos mapear dentro de nuestro modelo federado para decir, mira, de toda la vía se ha asfaltado hasta esta zona y hasta acá lo tengo mapeado y dentro del federado lo vas a ver de un color en específico que tú le designes, por ejemplo, para decir, mira, todo esto lo tengo avanzado, lo demás aún me falta. ¿De acuerdo? Luego tenemos la parte de logística y construcción, ¿no? Bueno, logística de construcción, perdón. Aquí la logística de construcción ya es obviamente un aspecto más interno, en donde toda la parte de documentación que ya hemos generado en su momento, pues obviamente esté en concordancia con lo que se esté haciendo. Luego, para la operación y mantenimiento, ya una vez se haya concretado en este caso es una pequeña edificación, se haya concretado el proyecto con implementación BIM, pues obviamente ya pasa a hacer a abordar un poco más con peso la parte de sostenibilidad, la parte de mantenimiento, lo que hablamos como 6D y 7D. Y bueno, a partir de ello, pues obviamente ya en una futura cantidad de años se ve si es que este edificio como proyección tiene futuro para poder ser renovado o si no, de que podemos pasar a su respectiva demolición para que pueda ser vendido o para que otra persona lo pueda adquirir, ¿no? Entonces, esto es básicamente un poco el orden en general para lo que podemos tener como ciclo de vida de un proyecto hablando netamente de BIM. Luego tenemos, aquí en esta diapositiva nos conversa un poco más sobre las diferencias entre CAD y BIM, ¿no? O lo que podríamos decir de forma, no sé, de forma directa como la metodología convencional con la metodología BIM, ¿no? Y es aquí en donde vamos a encontrar un poco más a detalle de esto. Voy a ampliarlo un poco más para que se pueda notar. Y miren, acá nos dice las diferencias entre CAD versus BIM. Primero que nada, vamos con este aspecto, el que nos dice dimensionalidad y modelización. Como CAD nos está diciendo que es la representación 2D o 3D básica sin relación entre elementos. Y BIM nos dice que es modelado 3D inteligente con información integrada geométrica y no geométrica. En palabras de resumen, quiere decir de que cuando nosotros estemos trabajando, por ejemplo, con el formato CAD, es de que nosotros podemos hacer, por ejemplo, una pequeña edificación, pero vamos a generar sólidos, por ejemplo, de muros, podemos generar una ventana y demás, pero no va a tener el nivel de detalle que podemos plasmar dentro del entorno BIM. Por ejemplo, la parametrización que en este caso puede decir la información integrada, la parte geométrica, es decir, que podamos darle un poco más de detalle a lo que podría ser, por ejemplo, de un muro, las capas, ya sea el ladrillo, luego vendría a ser el tarrajeo, luego su respectiva pintura, para la losa algunas especies de acabados, de enchapado. Entonces, todo esto como tal en CAD no lo podemos ver, se puede hacer la posibilidad de ahí acoplarlo un poco, pero es mucho más tedioso para todas las facilidades que te brinda BIM, por ejemplo, con el entorno de Revit y los demás programas. Entonces, para todo ello, y es aquí un punto muy importante, de que hay que ver cuál es el software que básicamente nos beneficia para una especialidad en específico, ¿no? Que es lo que su compañero también anteriormente me preguntaba, de que, ¿qué tan recomendable es hacer una especialidad o para qué programa en específico? Obviamente, para este tipo de proyectos que es habilitaciones urbanas, yo les voy a dar mi punto de vista, cuál es el más
el más factible, pero ya será independiente de lo que ustedes puedan tomar como decisión, ¿no? Pero básicamente es ello. Luego tenemos, por ejemplo, el aspecto de integración de datos. Como CAT nos dice información separada en distintos archivos, planos, listas y detalles. Y dentro de bien nos dice planos centralizados en un modelo único, accesibles y actualizables en tiempo real. Aquí va un tema también, de que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte CAD, primero que nada, hay algunas especialidades que obviamente se realizan sin tener obviamente la última versión de la otra. A veces hay un poco de poca comunicación y pues no se plasman estas actualizaciones en realidad, ¿no? Obviamente todos los especialistas se sienten en una mesa a decir, mira, tal y tal cosa está pasando, avancemos. En cambio, en el entorno BIM, como tal, hay un flujo de trabajo en donde nosotros, como modeladores, como coordinadores, supervisores y demás, podemos trabajar en un entorno en donde podamos ver el avance de la otra persona, que es lo que les decía. Por ejemplo, si estamos haciendo en Revit eléctricas, yo puedo vincular el modelo de sanitarias para ver qué está haciendo o a qué nivel está avanzando la otra persona y a ver si es que lo que ha avanzado hasta ese momento está generando alguna incompatibilidad con lo que yo he hecho, ¿no? Y que todo esto pueda ser observable para las posibles observaciones que vamos a tocar en los temas de reunión. Luego tenemos funciones de colaboración. Trabajo más individual, los archivos se comparten manualmente. Trabajo colaborativo en el entorno común de datos, el famoso CDE, con múltiples disciplinas conectadas, ¿no? Es un poco más de lo que ya les estaba comentando. Pero eh, lo que sí es muy importante anotar es de que los proyectistas, los especialistas, por ejemplo, a veces de eléctricas con sanitarias, las actualizaciones varían respecto a alguna fecha. Entonces, estos de por sí no hay una comunicación existente entre ambas personas. Entonces, cada uno tiene su actualización y, por ejemplo, me ha pasado de que cuando yo he intervenido un expediente me lo han enviado y cuando veo, por ejemplo, el diseño geométrico estaba adaptado para una forma para eléctricas, pero para otra forma para la parte sanitaria. Entonces, no había una concordancia. Es ahí donde se genera un poco de retraso de tiempo por tema de actualizaciones, pero obviamente es necesario revisar toda esta información, ¿no? Porque si yo he confiado, la recibo, digo, ah, ya, ok, entonces a partir de ahí, voy a regir a todo mi equipo para modelar, luego para tener coordinación con todo este proyecto, gestionar la información y al final obtener un producto como servicio. Pero después en pleno proceso me doy cuenta que toda esta información no congenia una con la otra. Obviamente, yo no le voy a decir, mira, básicamente tú tienes alguna información que no es compatible con la otra, necesito que te la actualices. Ellos no van a decir, ah, ya, ok. Lo primero que te puedan decir es, mira, la responsabilidad es tuya por no haberte dado cuenta y revisártelo cuando yo te lo envié. A estas alturas posiblemente ya sea tarde y no estamos para ver este tipo de observaciones, ¿no? Entonces, siempre es muy recomendable revisar detalladamente lo que uno está por intervenir o lo que va a desarrollar, ¿no? Esto de por sí siempre es muy recomendable, pero por más que al inicio solamente podamos ver una revisión general, porque obviamente la revisión a detalle se va dando ya progresivamente conforme se vaya desarrollando cada uno de los modelos, ¿no? Eso es al final lo más común, pero de todas formas es necesario, aunque sea de forma general, revisar todo el expediente que se nos esté brindando, ¿no? Que no siempre va a ser este el caso, pero les repito una vez más, siempre es bueno estar a un paso antes de. Luego tenemos, por ejemplo, la eficiencia. En CAD nos dice que existen mayores riesgos de errores, retrasos y retrabajos por falta de integración, ¿no? Y en BIM nos dice flujo de trabajo más ágil, reducción de errores y mayor control de proyecto. Aquí va un punto muy importante, ¿no? Y también habla del modelo federal. Por ejemplo, en CAD
lo que ellos no pueden hacer es trabajar todo en conjunto, de una forma, de un entorno en el cual les pueda servir, ¿no? Para que esté asemejado a la realidad. Cuando ellos obviamente quieran decir, mira, hacen una revisión de, por ejemplo, el expediente de eléctricas, está todo correcto. De sanitarias, correcto, está bien. De vías, correcto. Pero lo que te hace bien es juntar todo esto en un entorno 3D para ver de lo que no estás viendo es 2D, en el 3D lo puedas detectar y obviamente exista una solvención a esa incompatibilidad, a ese error, a ese conflicto que tú estás detectando. Entonces, eso también hace que el flujo de trabajo sea un poquito más ágil en el sentido de que no tienes que esperar a que obviamente obtengas el modelo federado. También dentro del mismo Revit, dentro del mismo Civil, tú lo puedes cargar para ver, ya, está chocando visualmente uno con lo otro, pero de todas formas lo corroboro con el modelo federado. Entonces, ahí yo ya tengo una noción de decir, mira, aquí está pasando algo y obviamente el modelo federado no solamente es para decirte, mira, este elemento está chocando con este, sino de que también te describe en decirte, mira, este elemento con parametrizado de tal forma, por ejemplo, esta tubería de PVC de tal diámetro, de tal proveedor, de tal marca, está chocando con tu tubería de eléctricas de tal diámetro, de tal marca, de tal proveedor y de tal tipo. Entonces, ahí ya empieza un poco más el nivel de detalle que nosotros le estamos dando, aprovechando esta metodología bien. Y aparte que este programa me brinda un informe de todas estas incompatibilidades que ha detectado entre qué elemento y qué elemento, que entre qué archivo está el primer elemento contra qué archivo está el segundo elemento, cuál es el inconveniente, qué tipo de conflicto tiene y obviamente en qué coordenadas se encuentra. Entonces, a partir de ahí, yo ya tengo un poco más de noción para lo que este tipo de problema me va a dar, ¿no? Entonces, yo estoy en una reunión, les presento mi informe. Entonces, teniendo ese avalo de decir, mira, todo esto es la lista de incidencias que yo he detectado, entonces ya mira, tales se van a proceder de tal forma y así para todos los demás. Entonces, esa es la idea de que podamos entender de que BIM, muy aparte de modelar, es también compatibilizar y corroborar de que todo lo que se está haciendo sea para que en beneficio de lo que se iba a ejecutar anteriormente con solamente CAD, pues obviamente tenga un plus de decirte, mira, todo esto te iba a ocurrir si lo ejecutabas así directamente, lo hemos visto con tiempo y mira, te has podido ahorrar algún error contractual de tema de aplazamiento de cronograma, algunas partidas ya no vas a tener que generar un sobrecosto, no vas a tener que pedir un costo adicional, un presupuesto adicional cuando no te cuadre todo lo que tú estás viendo. Entonces, todo este tipo de temas que un residente puede abordarlo o un supervisor en campo, pues obviamente se puede ahorrar cuando realmente bien está influenciando desde la etapa de planificación o de expediente antes de su ejecución. ¿De acuerdo? Porque por ejemplo, les puedo dar que también me ha pasado de que con Big pudimos detectar en una habilitación urbana que, por ejemplo, un buzón, la, la cota de tapa y la cota de fondo estaba bien. ¿Cuál era el inconveniente? Que la cota de salida y de llegada de una red matriz de alcantarillado, pues obviamente estaba muy elevada, en la cual donde básicamente desprendían las redes o bueno, caían los puntos domiciliarios, básicamente no tenía la altura suficiente y sobrepasaba el nivel de la rasante de la vía. Entonces, aquí ya había un conflicto muy, muy notorio en una intersección. Entonces, si eso no lo veían y pasaban a la ejecución, porque ya en este proceso ya estaban iniciando las primeras actividades de excavación, de zanjas, entonces es bueno ahorrarse un poco todo este tema implementando esta metodología, porque por más que sea un pequeño costo adicional, créanme que toda la lista de conflictos van a ser reflejadas para que, una, el trabajo se esté haciendo bien y obviamente no estés generándose algún problema, algún conflicto legal posteriormente cuando ya estés involucrado en este tipo de proyectos, ¿no? Así que es bueno, la verdad es muy recomendable que puedan implementar esta metodología para los diversos proyectos, pero también sean conscientes de qué tipo de proyectos vamos a intervenir, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la visualización.
visualización limitada a planos o modelos 3D simples, ¿no? Con esto ya lo sabemos prácticamente todos. O bien son elementos 2D o bien son elementos 3D, pero que solamente son simples, ¿no? AutoCAD como tal puede darte formas de extrusiones que tú puedas tener, pero es muy genérico para todo lo que podemos tener a nivel de detalle que te brinda BIM. Y bueno, BIM te dice que tenemos modelos ricos en detalle, análisis 4D, 5D, 6D y simulaciones, ¿no? Que muy aparte de lo 3D, de los modelos que podamos tener, también tenemos el aspecto de tiempo, costos y presupuestos, hablando un poco del tema ambiental, y bueno, simulaciones que también podemos sacar renderizadas, ¿no? Entonces, es allí donde podemos conversarles o lo que yo les puedo comentar un poco acerca de estas diferencias que existe entre la metodología convencional que es CAD y la metodología BIM, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente he colocado un par de capturas, bueno, de imágenes que han sido a través de un vuelo de dron. Este exactamente ha sido posterior a un levantamiento, porque como ven, acá ya se están realizando actividades de excavación. Y acá, por ejemplo, bueno, voy a ampliar un poco esta imagen. Ahí está. Por ejemplo, los buzones ya han sido colocados. Las excavaciones principales ya se están generando, pero también se están realizando el tema de excavación de zanjas, ¿no? Para los puntos domiciliarios, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto de aquí hay que tenerlo en consideración porque básicamente, eh, miren, vamos a ver acá, aquí está, por ejemplo. Cuando ya tengamos un avance ya progresivo, que se hayan colocado los puntos domiciliarios, así básicamente a nivel de lotes, pues obviamente es necesario, si es que obviamente la habilitación está en nuestra localidad o está en nuestro posible acceso, es bueno y recomendable hacer una visita de lo que se pueda tener como avance para poder tener un registro de lo que nosotros estamos también realizando como modelo BIM, ¿no? Podemos tener una noción más práctica, perdón, de lo que se está haciendo y podemos tener un registro de las que mayormente o comúnmente son conocidas como ortofotos. Estas ortofotos, pues obviamente son unas imágenes, capturas de dron de perspectiva en planta, en donde podemos tener una imagen a mayor detalle, que obviamente saca imágenes cada cierta distancia. Pueden sacar varias imágenes que son recopiladas en una sola para poder dar el nivel de detalle de esta imagen y podemos plasmarla, por ejemplo, en Civil 3D, podemos plasmarla dentro de nuestro modelo federado para poder decir, mira, este es mi terreno natural y por encima yo tengo este avance que tengo en campo, ¿no? Esto es muy recomendable. Obviamente estas imágenes solamente son tomadas de un dron para un control de avance, pero lo que sí es recomendable es tomar una captura de dron que simule la planta de toda, por ejemplo, una etapa de alguna habilitación o simplemente puede ser por cada manzana, ya dependerá de lo que mejor les convenga, ¿no? Luego tenemos aquí o bueno, los famosos usos BIM, ¿no? Nos dice tecnologías para aplicar los usos BIM. En total son 28 usos BIM según la Guía Nacional BIM. La Guía Nacional también va a ser un tema que vamos a revisar un poco la próxima clase, pero que de forma general y como adelanto, comentamos que existen 28 usos BIM de acuerdo a esta Guía Nacional, pero que obviamente en un proyecto no se intervienen las 28 en su totalidad. Eh, es muy común ver entre 8 9 10 un promedio de más o menos ese rango,
en total de usos BIM que van a intervenir para tu proyecto. En donde, por ejemplo, tenemos levantamiento de condiciones existentes, análisis de entorno físico, diseño de especialidades, y así conforme ustedes vayan teniendo la noción de cada uno de estos, o bueno, vayan leyendo un poco de estos 28 usos BIM, van a tener el criterio de decir, mira, sí, esto lo voy a ver en mi proyecto, este no. Obviamente hablando con la implementación BIM, ¿no? Entonces, por ejemplo, las que están marcadas en negrita son las fundamentales que me dice levantamiento de coordinaciones existentes, diseño de especialidades, elaboración de documentación, coordinación de la información, estimación de cantidades y costos, revisión del diseño, detección de interferencias e incompatibilidades, planificación de la ejecución y modelado de información as-built, ¿no? Hablando respectivamente o brevemente también de cada una de ellas. Levantamiento de las condiciones existentes, pues ya sabemos que podría ser un pequeño levantamiento topográfico para poder obtener su terreno natural como superficie a implementar dentro de la metodología BIM, ¿no? En este caso, para cargarlo dentro de Civil 3D y a partir de ahí poder regir todo el proyecto. El diseño de las especialidades, pues obviamente que podamos tener todo el diseño por parte de expediente y que posteriormente sea elaborado como modelamiento BIM, ¿no? Elaboración de documentación, pues obviamente todo esto va avalado siempre con un informe. No es como tal de que se realiza el modelo y ya está, ¿no? Todo tiene que estar plasmado con todo lo que se ha hecho, cuál es el lineamiento que nosotros hemos seguido para que todo esto se pueda realizar y se pueda dar como entrega final. Luego tenemos coordinación de la información, es ahí donde entra a detallar un poco más los roles BIM, el tema del coordinador, para ver todo lo que ha hecho desde que la información ha sido recibida y cómo éste la ha gestionado para que todos sus modeladores estén a la par con la información y pueda ser entendible y distribuida a las personas encargadas. Luego tenemos, por ejemplo, estimación de cantidades y costos, ¿no? Lo que ya hemos hablado como 4D y 5D. Revisión del diseño. Les repito, nosotros estamos en la responsabilidad de poder revisar lo que se nos está brindando como expediente para que después no podamos tener algún que otro tema en pleno proceso y más que nada cuando estemos a punto de acabar un servicio, ¿no? Que es lo que menos queremos. Detección de interferencias e incompatibilidades. Justamente lo que arroja un modelo federado, ¿no? Un modelo federado que básicamente es dentro del programa Navisworks, que también puede ser dentro del programa InfraWorks, que esto lo vamos a ver un poco más entre estas próximas clases para que ustedes vean la diferencia entre uno y el otro, pero que en este caso yo les estoy recomendando Navisworks para este tipo de proyectos que es habilitaciones urbanas. Luego tenemos planificación de la fase de la ejecución, que básicamente es ya una vez culminado el servicio, pasamos ya a lo que es lo que ya pasa a ser ejecutado, ¿no? Modelado de información as built es ya básicamente trabajar con una zona, una etapa ya ejecutada y que a diferencia de la planificación de la fase de ejecución es de que nosotros aquí recién se está ejecutando y tenemos que hacerle seguimiento en base a lo que nosotros hemos sacado como modelo federado, como modelos independientes y toda la información que hemos detectado como incompatibilidades, ¿no? Pero obviamente después de ello, y hayamos acabado una etapa, pues pasa a ser como as-built de la siguiente etapa que está por elaborarse. ¿De acuerdo? Y bueno, hablando un poco de lo que les comentaba hace unos momentos, la consulta directa de su compañero para solventarla, es decir, ¿qué especialidad veo en qué programa? Miren, acá nos dicen los modelos BIM que comprende el servicio, obviamente un servicio de implementación BIM o de compatibilización BIM en habilitaciones urbanas, se realizan en función a los software propuestos, en este caso por la empresa PVR, siendo estos compuestos para las siguientes actividades. Por ejemplo, yo les estoy recomendando que para Revit estamos hablando de que su función va a ser entregarme los modelos BIM
las especialidades y me trabo. ¿Pero de qué especialidades? Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas. Y Civil 3D también me arroja lo mismo, pero en este caso va a ir dedicado para vías. ¿Pero por qué también estoy mencionando sanitarias y eléctricas? En este caso, Civil 3D lo que tiene es una pequeña herramienta, un pequeño atajo que se le denomina plugin, que es una programación adicional fuera del programa, que también algunas entidades, algunas empresas se encargan de venderlo, para que esta herramienta forme parte del software de Civil 3D y a partir de ahí tú puedas obtener estas instalaciones sanitarias, ¿no? Te lo coloca con todo y buzones y también lo pasa lo mismo con eléctricas. Pero ¿cuál es la diferencia? De que yo lo recomiendo que sea hecho o que sea realizado dentro de Revit, porque cuando yo realice el tema del metrado, yo necesito tener un nivel de detalle para cada elemento. Por ejemplo, como les decía, para una subestación yo necesito tener un nivel de detalle para eléctricas. Entonces, es ahí donde cada uno de estos elementos puntuales o independientes entran a tallar dentro de Revit como las famosas denominadas familias. Esto también, conforme vamos viendo el programa, se les va a comentar qué es lo que significa esto, pero de forma general les puedo decir que es una parte complementaria para el trazo de alguna especialidad o simplemente algún elemento puntual, ¿no? Y que para representarlos o plasmarlos de forma 3D muy aparte del modelo que estoy trabajando, se realizan en un entorno denominado dentro de Revit como familias. ¿Listo? Entonces, todo ello me va a permitir que una vez acabe todo mi modelo, pueda generar unas tablas de metrado de estos elementos y que obviamente estos elementos tengan un nivel de detalle que yo requiero, ¿no? Cosa que dentro de Civil 3D se me hace un poquito más complejo. Por eso es que yo les recomiendo que sea en este orden, ¿no? Arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas dentro de Revit y vías dentro de Civil 3D. ¿Y dónde o qué programa utilizo como modelo federado para mi futura detección de conflictos? Va a ser Navisworks, ¿no? Y acá me dice multidisciplinario porque básicamente voy a cargar todas las especialidades dentro de este entorno, ¿no? Y que a partir de ahí pues ya pueda tener las diferentes herramientas que me puedan generar esta detección de conflictos, ¿no? En donde aquí, bueno, plasmándolos en un pequeño recuadro, yo les comento que cómo procedemos con las actividades para cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que compete vías? Vías, lo que directamente tenemos que hacer es plasmar pistas y veredas, rampas y martillos y las superficies de manzaneo. En arquitectura, ¿qué es lo que podemos intervenir? Acá nos dice que son parques o áreas verdes y también la señalización, ¿no? Ya sabemos que la señalización comprende tanto vertical y horizontal, ¿no? Es decir, las que van plasmadas en el asfalto o las que van como, como verticales dentro de las veredas. Luego acá nos menciona también sobre las instalaciones sanitarias. Las sanitarias, pues ya sabemos que se está comprendido por agua potable y alcantarillado, ¿no? E instalaciones eléctricas como final tenemos baja tensión y media tensión. ¿Para qué es necesario o ingeniero, para qué usted me está comentando cada uno de estos temas de que aborda cada especialidad? No es solamente para conocer qué es lo que se va a realizar, sino para nosotros tener el criterio de cuántas personas pueden intervenir en cada una de estas especialidades, ¿no? Porque, o sea, si tú me lo preguntas así de forma general, cualquiera a primera instancia puede decir, ah, ya, bueno, un modelador para vías, un modelador va a ser arquitectura, un modelador de instalaciones sanitarias y un modelador eléctricas. Hay que tener en consideración de que nosotros estamos trabajando bajo un plazo. Ese plazo tiene que cumplirse y obviamente el personal tiene que estar listo para poder intervenir en estas especialidades, pero que también el tiempo lo avale, ¿no? Porque yo tampoco no le puedo pedir algo imposible que el tiempo tampoco no lo justifique, ¿no? No le puedo pedir que acabe todos sanitarios en una semana, porque está viendo
agua potable y alcantarillado a la vez. Es ahí en donde yo, por ejemplo, a criterio les puedo decir, ah, ya, mira, una persona va a ver agua potable y la otra persona va a ver alcantarillado, ¿no? Entonces ahí ya directamente yo puedo decir de que entre uno y el otro puedo generar de una vez la lista de incompatibilidades que hay entre estas especialidades, ¿no? Entonces, si yo lo hiciera en un orden para una sola persona, tengo que esperar que esta persona acabe agua, luego pase alcantarillado, pero ¿qué pasa por ejemplo, ya se encuentra en alcantarillado y yo le encuentro alguna observación en agua potable? Tiene que regresar a agua potable y deja alcantarillado de lado. Luego lo solventa, listo, pasa alcantarillado y luego tiene tiempo retrasado ahí. Luego pasa ciertos días y en agua potable otra vez pasa alguna otra observación. Regresa este modelo y alcantarillado prácticamente está que lo deja de lado. Entonces hay que tener el criterio, una, es saber qué actividades tengo que hacer por especialidad y segundo, cuánto es la cantidad de personas que yo voy a requerir para que estos puedan ser elaborados en el tiempo que ya he preestablecido, he pactado con mi cliente. Pero si es que hay un tiempo extenso, si somos, por ejemplo, un equipo o una microempresa que estamos generando entre una a dos personas o máximo tres personas, pues ahí ya se pueden repartir un poco más este flujo de trabajo, ¿no? Pero es básicamente para que ustedes puedan tener un orden y el criterio de lo que se va a tratar posteriormente. Luego, acá nos dice o nos habla un poco de un poco el resumen de toda esta sesión como tal de habilitaciones urbanas implementando esta metodología bien, en resumen, nosotros tenemos que reduce o minimiza errores, ¿no? Reduce omisiones y mejora la precisión. Luego también detecta interferencias, ya sabemos por qué programa. Clash Detection, que es la herramienta para resolver conflictos antes de construir. Como lo repito una vez más, es muy necesario poder tener esta lista de incidencias para que no sea en pleno proceso de ejecución notar estas incidencias y posteriormente pues requiera hasta a una pausa de las actividades, ¿no? Luego tenemos colaboración, que es decir, que puede haber comunicación entre las diversas especialidades, eficiencia temporal, que automatiza revisiones y ahorra tiempo, ¿no? De que obviamente pueda estar coordinado y también podamos plasmar posteriormente respecto a tiempos nuestro cronograma de forma eficiente. Y también hablando del tema del 5D, la parte de costos, pues obviamente se vincule nuestros costos que ya hemos plasmados, pero que también avale lo que nosotros tengamos como metrado de cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá Luis Jara me dice, la señalización vertical y horizontal es parte de la vialidad. Correcto. Cuando nosotros hablamos del modelo de vías, hablamos también de la parte de señalización, pero como tal, nosotros estamos hablando como función de elemento dentro de un programa. Es decir, la señalización ya sabemos que es es parte de vías, correcto, eso no hay ningún problema, pero para nosotros poder plasmarlo dentro, por ejemplo, de Revit, la señalización tiene una forma. Tú tienes que trabajarlo, por ejemplo, como una familia. Entonces, a ti te conviene, o sea, cuando hables Revit, no va a haber una plantilla que sea para vías. Entonces, lo que tú necesitas es entrar, por ejemplo, a un detalle arquitectónico, a una plantilla arquitectónica para que puedas plasmar a detalle este tipo de básicamente de señalizaciones, porque comúnmente ya sabemos que las dimensiones tanto de las señalizaciones verticales o horizontales están básicamente normadas. Entonces tenemos que regirnos a cada uno de estos dibujos y todo esto tenemos que plasmarlo directamente, por ejemplo, dentro de Revit. Por eso es que como tal, como actividad, yo la estoy considerando dentro de arquitectura. Pero si estamos hablando que forma parte de, estamos hablando directamente de vías, ¿no? Conforme lo dice Luis. Y bueno, ya hablando como parte final, nos dice experiencia en realidad virtual en obras hidráulicas. Pues básicamente lo que, lo que les puedo comentar aquí es de que nosotros como empresa, como GBR Peruvian Engineers, estamos implementando esta realidad virtual para la revisión, para la coordinación, supervisión también
pero más que nada para la compatibilización de estos modelos federados que estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro primer entregable. Nosotros tenemos un modelo ya federado, ¿no? Hemos generado nuestro modelo federado. Entonces, a partir de ahí, lo cargamos a los lentes de realidad virtual e interactuamos un poco más con lo que vendría a ser ya este proyecto, ¿no? Para decir, meterse dentro del proyecto por ejemplo, si, por ejemplo, para habilitaciones urbanas nos metemos debajo de la vía, empezamos a ver un poco más de las redes sanitarias, las redes eléctricas y podemos notar, a ver, de que realmente se esté justificando, por ejemplo, el diámetro de las tuberías, para ver de que, por ejemplo, para agua potable algunos la abrazadera quizás no tenga un nivel de detalle en específico, pero para otros sí requieren una abrazadera que realmente corresponde a lo que se está plasmando en el expediente y así sucesivamente con las demás observaciones que podamos tener en alguna reunión en específico, ¿no? Es un poco más de lo que ya tenemos como tecnología, pero de que es necesario implementarlo o que también como primera instancia nosotros lo estamos implementando para que pueda ser un poco más interactivo y también obviamente nuestro cliente pueda revisar de una forma o en un entorno real bueno, realidad virtual lo que éste está solicitando, ¿no? Entonces, sin más por comentarles, ya también para no quitarles mucho tiempo, con eso estamos culminando la sesión del día de hoy, la primera sesión de muchas de las que se van a venir. Les repito una vez más, este tema de habilitaciones urbanas con implementación BIM es muy, muy extenso, pero que dentro de todo, cada concepto, cada fundamento es muy necesario antes de pasar a lo que es el modelamiento BIM. ¿De acuerdo? Nosotros podemos tener el criterio ya de diseño, nosotros podemos ya incluso haber intervenido en algún expediente como tal, pero plasmarlo dentro de la metodología BIM ya es un entorno en donde nosotros estamos entendiendo conceptos nuevos para lo que ya conocemos, pero también esto va a tener una serie de pasos, ¿no? Entonces, sin nada más que decirles, con esto culmino la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima clase. Espero que haya sido también de su agrado y que posteriormente también podamos tener ese flujo de comentarios, de observaciones, así como cada uno de ustedes lo ha ido plasmando dentro del chat, también pueda seguir más fluido este tipo de comunicación, ¿no? Entonces, sin nada más que decirles, muchas gracias también a todos y buenas noches. Gracias a todos, gracias ingeniero Junior, gracias ingenieros arquitectos por la sesión de hoy. Recordarles que el día de mañana se estaría subiendo a primera hora la grabación del curso y también el material de la sesión de hoy. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera acotar algo más? No, solamente muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Hasta luego. Hasta luego.